Nosotros, además del problema político, nos estamos enfrentando realmente en una lucha desmedida contra el narcotráfico y la delincuencia. En un artículo anterior, titulado El general en su laberinto, sobre el juicio político, expuse: ahora, sin respaldo político de ninguna clase, con un partido sin fuerza política y sin capacidad de negociación de sus asambleístas, como tampoco lo han tenido sus colaboradores cercanos anteriormente, ahora sí tienen un buen ministro de gobierno, quienes más bien los colaboradores han remado en contra, trabajando con agenda propia. Su laberinto lo lleva directo a un juicio político al presidente, en el que, con prepotencia e insidia, muchos asambleístas de la oposición ya han anunciado su culpabilidad, aunque improcedente e ilegal, pero que tendrían los votos con la colaboración de sus aliados iniciales, que fueron Pachacútec, y los funcionarios supuestamente técnicos y de carrera que el presidente ha mantenido en su gobierno. Funcionarios que pertenecen a otra ideología y a otro partido político. Desde la denuncia de este famoso problema que supuestamente lleva a juicio político, pero que la denuncia fue otra, ahora lo van a denunciar por peculado, cuando la denuncia tenía otro asunto con las mafias albanesas y cosas por el estilo. Y digo que desde la denuncia con una comisión ocasional de amplia mayoría opositora, se preveía la suerte de la tramoya del juicio político. La mayoría de especialistas, abogados y conocedores de la materia han opinado sobre la falta de causal y verdadero objetivo es la destitución del presidente de la República, de cualquier forma, para lo cual habría que darle sustento legal a procedimientos fallidos que la Corte Constitucional hubiese nulitado o inadmitido si no hubiese sido tan benigna y light. La Corte se esforzó para darle validez a un procedimiento caótico, irregular, sin cumplir los términos ni requisitos. Tal es así que en el mismo texto llama la atención a la Asamblea para que cumplan los procedimientos legales como en debida forma. Se está cumpliendo el libreto. ¿Y cuál es el libreto? Destituir al presidente. Sea cual fuera el motivo o la causa, que hay que inventárselas. La Corte Constitucional, a mi criterio y de acuerdo a muchos, no actuó como en derecho se esperaba. Sin la mayoría para el primer borrador de resolución, acogió un segundo borrador otorgando el dictamen de admisibilidad para juicio político. Aquello no es un análisis jurídico, sino un análisis de conveniencia sobre cuándo merece o no acatarse las reglas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo esa lógica, cualquier proceso de control constitucional, la Corte puede inobservar los requisitos de procedimientos reglados solo porque, a través de sus inferencias, los vicios procedimentales no le parecen, lo cual no se corresponde con la rigurosidad y copia del control constitucional. Pues de aceptarse tales afirmaciones, estaría la Corte avalando comportamientos arbitrarios. Esto es parte de un voto salvado de uno de los jueces que no estuvo de acuerdo con el dictamen de mayoría. La mayoría de la Corte Constitucional, ya dije, que con esos criterios subjetivos subsanó los vicios de procedimientos de la Asamblea que nulitaba lo actuado, y desechando dos acusaciones de cohecho, lo otorga por una supuesta comisión de peculado, un contrato de Flopec con Amazonas Tankers suscrito en diciembre de 2018 y renovado en 2020, para lo cual existe informe favorable de la Comisión de Régimen Económico presidida por la asambleísta acusadora ahora, Mireya Pazmiño, y otro de manera personal que recomiendan mantener dicho contrato. O sea, que la asambleísta Pazmiño antes decía que los contratos estaban bien hechos y recomendaba se los mantenga porque beneficiaban al Estado, y ahora que necesitan crear un ambiente de zozobra y de intranquilidad para enjuiciar al presidente, dicen que hubo peculado. Por eso es que, a decir del doctor Hernán Salgado, en relación al dictamen de la Corte, expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó: les quedó grande la toga a los jueces que hicieron mayoría en la Corte para ese dictamen.
No existe causa legal de comisión u omisión que pudiera considerarte falta o delito, ni pruebas o evidencias que lo demuestren. Pero para obviar dicho requisito sine qua non, se argumenta que no se requieren pruebas porque es un juicio penal, no es un juicio penal ordinario, sino un juicio político en el que no se ciña las garantías constitucionales de nulo crimen, nula pena sine lege, que significa que no existe delito o falta si un acto no se encuentra previamente determinado como delito y no existe penas en esa ley. Por eso, no importa en la estrategia señalada, como lo ha hecho la acusadora, no importa esos procedimientos. Si no sale Guillermo Lasso por el juicio político, lo cesarán por incapacidad mental o lo sacarán con las fuerzas progres en las calles calentadas por los aliados, sus dirigentes de CONAIE. Ya el dirigente ISA, cual Júpiter tonante, pide la renuncia del primer mandatario y amenaza con tomarse y sitiar el país, saliendo a las calles si se utiliza el recurso constitucional de disolución de la Asamblea, que se conoce como muerte cruzada. Desde el inicio se ha opinado que el juicio no tiene fundamento legal, pero lamentablemente eso no importa en la dictadura de voto de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización probablemente dictamine que no hay fundamento de hecho ni de derecho para el juicio y no procede de la destitución del presidente. Veremos qué dice la mayoría si es que está completada con la oposición, como lo demostró la comisión ocasional. En todo caso, si no se emite el informe favorable por la Comisión de Fiscalización, no importaría a la mayoría de la Asamblea, si ya están amarrados los 92 votos, en cuyo caso el presidente ya estaría juzgado y sancionado. Sería un éxito para el ministro de Gobierno y su equipo que desarme a la oposición, desamarrando el nudo gordiano de la mayoría y reste los votos para que no se complete la mayoría calificada de 92 votos. Así el escenario, tenemos 4 alternativas que podrían darse. Que el presidente haga uso de su facultad constitucional de disolver a la Asamblea antes de comparecer a juicio político y seguir gobernando por decreto ejecutivo por 6 meses como mínimo, en el que se debería realizar las elecciones. Segundo, que el presidente concurra a la Asamblea a defenderse y después de su exposición, antes de la censura, disuelva la Asamblea y de seguir gobernando con decreto ejecutivo. Tercero, que el presidente concurra a la Asamblea a defenderse y después de su exposición, al momento de la votación, no existan los 92 votos de la mayoría calificada, con lo cual no sería sancionado. Y cuarto, que el presidente concurra a la Asamblea a defenderse y después de su exposición, en el momento de la votación, sea censurado con los 92 votos que se requiere, en cuyo caso asumiría la presidencia el vicepresidente de la República y enviaría una terna para designación de un nuevo vicepresidente por el tiempo que falta a la actual administración. Esos son los escenarios ecuatorianos que podría eventualmente suscitarse en el Ecuador y realmente esperamos que nuestro país sea iluminado, nuestros asambleístas encuentren soluciones a los problemas nacionales y podamos seguir adelante. Gracias, señoras y señores.